El Gobierno de la Tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Ya son las 3 en punto de este miércoles 30. Estamos despidiendo el primer mes del año. Esta ha sido una semana que ha iniciado candente y aparentemente de ese mismo modo va a terminar. Don Andrés L. Mateo, Rosa Encarnación, José Luis Mendoza y quien les habla, Yulisa Céspedes. Nos quedamos con ustedes hasta las 5, momento en que se integra otro equipo. Y en forma conjunta, entonces, seguimos hasta las 7 de la noche. Cortesía de nuestro diario digital, Z Digital, damos lectura al primer boletín informativo del día de hoy. El expresidente Hipólito Mejía confirmó este miércoles que se reunió con el exconvicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino, quien le confirmó haber aportado y prestado dinero para la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, que preside el también expresidente Leonel Fernández. Yo quería ver si la deuda que se decía era verdad. Y él, refiriéndose a Quirino, me dijo que sí, que había aportado unos fondos importantes y que inclusive personalmente había aportado y que él lo diría a su debido tiempo, dijo Mejía en llamada al Gobierno de la Mañana. El exmandatario que busca conseguir la candidatura presidencial del opositorio Partido Revolucionario Moderno se refirió al tema en respuesta a un video que se ha viralizado desde anoche en las redes sociales en el que Castillo exige a Fernández que le pague una supuesta deuda que mantiene con él. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó hoy a República Dominicana que mejore las garantías de los inmigrantes haitianos y tome medidas para reducir la violencia de género. En la revisión a la que el gobierno dominicano fue sometido en la reunión de este organismo en Ginebra, delegaciones de cada estado miembro de la ONU lanzaron una por cada una sus recomendaciones a la representación dominicana, liderada por el asesor legal de la presidencia, Flavio Darío Espinal, y entre las sugerencias destacó la mención a casos de discriminación racial contra inmigrantes procedentes de Haití. Australia, por ejemplo, mencionó que la falta de progreso del gobierno dominicano mantiene en un limbo legal a 92,000 personas, en particular de origen haitiano, y Estados Unidos pidió que se detuviera la deportación de residentes legales. El Comité Nacional de Salarios convocó para el próximo 21 de febrero una reunión para revisar el salario mínimo del sector privado, lo que fue ponderado este miércoles por los sectores involucrados en ese sector. La reunión fue anunciada por el presidente del comité, Félix Hidalgo, quien afirmó que los representantes de los trabajadores y los empleadores están de acuerdo con la convocatoria. Tras el anuncio, el ministro de Trabajo, Winston Antonio Santos, reconoció en declaraciones a la prensa que el salario mínimo que tenemos no alcanza todavía al primer nivel de la canasta básica familiar, dirigiéndose al primer quintil. David Collado, alcalde del Distrito Nacional, aseguró estar dispuesto incluso a irse para su casa en el 2020, con tal de mantener su visión sobre cómo debe manejarse la ciudad. Si mi visión me lleva a tener que irme para mi casa en el año 2020, pues me voy a ir, pero me voy a ir con la frente en alto, expresó este miércoles en el Gobierno de la Mañana. A su juicio es necesario dejar de lado los egos personales para poner sobre la mesa los intereses de Santo Domingo, según sus propias palabras. El Ministerio de Defensa de Venezuela y su ministro Vladimir Padrino López aseguró este miércoles que están listas las armas para defender al país y al jefe de Estado Nicolás Maduro, que no es reconocido como legítimo por el Parlamento ni por numerosos países, incluido Estados Unidos. Están las armas listas para defender la patria y está también el espíritu libertario bolivariano, chavista de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para acometer con fuerza, con potencia y con mística, además con espíritu militar, la tarea constitucional que nos corresponde, dijo Padrino López en un acto con los militares. Acompañado por Maduro, el ministro le ratificó su lealtad y la de todos los uniformados que les reconocen, según dijo, como único presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de todas nuestras redes sociales con el usuario @Z101 Digital. Recuerde que también usted puede hacerlo interactivo a través de nuestro canal de YouTube Z Digital. Regresamos en breves instantes e iniciamos de inmediato con los análisis y los comentarios de todos los miembros del Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:08. Hoy 2 hombres encapuchados que se desplazaban en una motocicleta mataron a tiros a un teniente retirado de la Policía Nacional en Barahona. El exoficial ultimado es Johnny Campos Moya, quien de acuerdo a los reportes preliminares fue interceptado por sus atacantes pasadas las 9 de la mañana de hoy en una intersección de las calles Donante con Víctor Matos del sector Las Flores, quienes sin mediar palabra le emprendieron a tiros. El caso es investigado por miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIM de la zona. Buenas tardes a Rosa Encarnación y a don Andrés L. Mateo. Saludos a todo el país Bueno, y al mundo. en el día de ayer, el PNUD de las Naciones Unidas presentó al país el informe de desarrollo humano proyectado en el tiempo. Ustedes recordarán, quienes están vinculados y preocupados por todo lo que ocurre en la República Dominicana, que hubo una etapa en la que estos informes eran una fuente de noticia inagotable. Se publicaban en varios volúmenes. Cuando dirigía Miki Seara Hatton este programa del PNUD. Un poco que ahora recupera el PNUD el trabajo que se hizo anteriormente respecto de dar informaciones sobre el índice de desarrollo humano, que como todos ustedes saben es una unidad de estudio compuesto para dar un determinado nivel del desarrollo global de la sociedad. No es solo atendiendo a las proporciones del Producto Interno Bruto, sino estudiando 3 elementos fundamentales que dan ítems apropiados para definir el índice de desarrollo humano. Porque, por ejemplo, para poner el ejemplo que mejor nos define, en la República Dominicana hemos tenido desarrollo económico, crecimiento económico durante casi 55 años continuo. Incluso en etapas críticas del proceso económico ha habido crecimiento, como por ejemplo cuando la quiebra de los bancos, en la coyuntura de algunos desastres de tipo natural, ha habido crecimiento en el país. Pero no desarrollo humano, no ha habido un desarrollo humano proporcional al crecimiento económico. El desarrollo humano se compone de 3 elementos fundamentales: el estado de salud de una población, la accesibilidad a la estructura sanitaria del país, la educación y, por supuesto, el nivel de ingreso, el ingreso monetario, el nivel de ingreso. Hay muchos datos y se puede accesar a ellos en las páginas del periódico o en las páginas de la institución PNUD, donde aparece completo el mapa de desarrollo humano de la República Dominicana. En la República Dominicana, de acuerdo con el desarrollo humano, en el periodo que estudia el PNUD del 2010 al 2016, hay una tendencia positiva, aunque ese es un ritmo de crecimiento, no se distribuyó equitativamente en las distintas provincias, de acuerdo con el estudio. Es decir, las mejores oportunidades no son iguales para todos los territorios. Por eso ellos hacen un mapa de desarrollo humano por provincia, y este es un hallazgo fundamental porque evidencia las mayores limitaciones del desarrollo humano, donde se concentran en la sociedad dominicana. Por ejemplo, en las provincias fronterizas muestran, como es lógico, menores niveles de desempeño que el resto del país. Para el 2016, la provincia con el IDHP más bajo fue Elías Piña, que registra el desempeño más bajo en promedio en el periodo 2010-2016. En el 2016, el país se caracterizó por un elevado número de provincias en la categoría de desarrollo humano medio
bajo, 22 de 32 provincias. Y el resto de las provincias se distribuyen en desarrollo humano alto, en desarrollo humano medio alto y desarrollo humano bajo, de acuerdo con los gráficos que se pueden apreciar en el estudio. Hay aquí también un tema de discusión muy, digamos, pasional de los últimos días a raíz del informe de la CEPAL. Y es un estudio de la desigualdad por género y de la desigualdad en sentido general, puesto que la República Dominicana ha tenido una aguda tendencia a la desigualdad que no la ha apaciguado ni siquiera niveles de crecimiento considerablemente significativos durante 10, 15 años continuos. El estudio está pues a disposición de quienes deseen ver cuál es el índice de desarrollo humano del país y cuál es la concentración del ingreso en la cual se sustenta la persistencia de la desigualdad en la sociedad dominicana. Por ejemplo, un dato: el 20% más rico, los que están en el llamado quintil 5, percibe el 50% de la riqueza, en tanto que el 20% más pobre en el quintil 1 solo percibe el 6% de la riqueza, lo que revela obviamente lo que hemos estado discutiendo y lo que verificó recientemente el estudio de la CEPAL, que en la República Dominicana, pese a haber crecimiento económico, no hay un desarrollo humano apreciable, puesto que la inequidad en la redistribución de la riqueza persiste a pesar de las variables positivas del crecimiento económico. Un gran estudio, felicitemos al PNUD, hay muy buena gente trabajando ahí. Es una enseñanza verdadera, nos enseñan que el crecimiento no basta, que hay que gastar bien, que hay que tener políticas territoriales apropiadas. No hay ninguna política territorial en la República Dominicana. Miren, yo tengo aquí lo del helipuerto, los helipuertos que está construyendo, que quiere construir este señor, el de la dirección de aeronáutica, el tal Marino Collante. Oiga, este hombre quiere construir un helipuerto ahí en la zona este de la capital, otro en Barahona, quiere construir en Santiago 2 o 3. Señores, en este país, él mismo acaba de decir hoy que hay 54 helicópteros. Y se ha construido un helipuerto aquí frente a Metaldón de 45 millones de pesos. Ustedes se imaginan, no son 54, yo tengo la documentación oficial. La documentación oficial. Hay en este país, son 34, 35 helicópteros. Porque de los 54 hay alrededor de unos 13 o 14 que están dañados. Pues bueno, esto es lo que pasa en una sociedad como la dominicana. Hay que tener una política territorial en lo que respecta a la redistribución de la riqueza. Porque el crecimiento no basta en sí mismo. Y como el crecimiento no basta en sí mismo, es obvio que hay que saber invertir de acuerdo con lo que refleja el estudio del PNUD. La sociedad dominicana cada vez más está en los polos de crecimiento muchísimo más antagónica. Hay más apropiación de grupos minoritarios de la riqueza producida y más indefensión social, muchísimo más precariedades en los polos del crecimiento económico que no alcanza a la redistribución de la riqueza. Felicitaciones al PNUD por este estudio y aprovechemos el estudio para hacer uso de algunos juicios alrededor de él.
Aprovechamos para dar la bienvenida a José Luis Mendoza. Saludo cordial a los compañeros y aquí escuchando plácidamente las observaciones de don Andrés L. Mateo, que ciertamente uno en gran medida comparte. Es el típico, si se quiere, la típica trampa en materia de las altas finanzas públicas, cuando se habla de crecimiento, y obviamente se obvia una serie de elementos, y siempre estos organismos internacionales, Comisión Económica para América Latina, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cada cierto tiempo suelen arrojar una dosis de ese ácido de la realidad, que pienso no se toma tan en serio como debería. Al final es bueno recordar que casi todos los actores del sistema gobiernan de la misma manera, tienen la misma visión del Estado, tienen la misma visión de la economía. Había un político argentino, le decían que era extremista, pero yo creo que al final los extremistas terminaron siendo otros, llamado Álvaro Alzogaray, que le llamaba a los dos partidos grandes de su país, le llamaba siameses ideológicos. Yo creo que aquí hay algo similar. Los partidos del sistema, en su inmensa mayoría, cambian algunos elementos, pero en realidad el Estado del 66 para acá no ha tenido ninguna importante variación en el entendimiento de lo que es la cosa pública, de cuál es su función para el ciudadano y de cómo deben las instituciones que pueblan esa cosa pública, las instituciones que se supone le dan forma, cómo deben funcionar. Por eso, al término de cada periodo de gobierno, fíjense los reclamos y las insatisfacciones. Han versado sobre lo mismo en el 70, en el 74, en el 78. Bueno, quizás la única cosa que cambió fue el uso de la violencia en materia política y terminó siendo sustituida por la violencia de la delincuencia. Es decir, cambió quién nos mata y a lo mejor por qué nos mata, pero después de ahí no ha variado realmente nada, por lo menos en cuanto a la espinazo de este sistema socioeconómico para el cual vivimos. Así que bienvenidos sean siempre estos informes. Cada uno agrega un punto de vista interesante, un matiz que sigue alimentando más la necesidad de que haya una especie de parteaguas histórico, un punto de avenencia entre los diferentes actores de nuestra sociedad para entender que no se puede cambiar todo haciendo absolutamente lo mismo. Se tiene entonces que proceder a estudiar cuáles aspectos tendrán que sacrificarse, que a lo mejor son muy cómodos, del esquema actual en el que participamos como sociedad. Ayer hablamos un poquito de los partidos, hoy vamos a hablar de otros elementos, de otros esquemas, pero al final el mensaje es el mismo y se vierte de esta excelente reflexión que hace Andrés, apoyada en estos datos. Y por Dios, no hay tampoco que ir demasiado lejos, es la realidad con la que usted se choca. Este es el país del crecimiento económico donde una cañada por 2 gotas de agua, por 3 horas de lluvia, se desbordó. Creo que la cañada de Guajimía, me parece que fue. Guajimía. Pero esas estadísticas de crecimiento, sería interesante que vayan y la digan en Elías Piña, que según el mapa interactivo de desarrollo humano que ha modificado, que ha actualizado el PNUD, es la provincia que menos crecimiento se refleja. El diputado Amado Díaz siempre ha dicho, bromeando, siempre ha dicho que él paga el montaje de la tarima a Valdés Albizu para que vaya a los mameyes, a los guandules, a las cañitas, bien que están. a decir cada trimestre el crecimiento. Siempre me río mucho cada vez que él lo dice. Pero es buena idea. No, es buenísima. Obvio, como bien decía Andrés y ahora mismo citaba, nosotros no estamos, obviamente, desde aquí, diciendo que ni la fórmula ni el cálculo a lo mejor sean incorrectos. Lo que estamos diciendo es que el cálculo por sí mismo no significa nada si junto a ese elemento diferencial que es el crecimiento no se acumulan otros logros con los cuales estamos quedando en deuda hace muchísimo tiempo. No podemos hablar de crecimiento mientras acceder a una educación de calidad sea un lujo que no todas las familias se la pueden dar, al igual que a la salud. O no podemos limitarnos a eso. Y yo estoy de acuerdo cuando Esteban dice más tarde en los horarios acá, esto no significa que estuviéramos mejor si no lo hubiera, si hubiera estancamiento o deflación o un retroceso. No es lo que queremos. Lo que queremos es que crezca, pero que lo sientan también los bolsillos de los más necesitados, que lo sientan los bolsillos del obrero, que lo sientan los bolsillos del pequeño emprendedor, del contribuyente, que es el que sostiene toda esta charanga y a veces no le toca bailar en ella ni comer en ella. Entonces, decía el gobernador del Banco Central ayer que había que derramar el desarrollo. Es buena ser la teoría del... Pero el desarrollo de quiénes? El del país. Que el país crece, se desarrolla, pero que la gente no lo siente, y que había que hacer que el país derramara el crecimiento hacia las capas de la sociedad, y que una manera de hacerlo era
aumentando todos los salarios. Yo sé quiénes lo han sentido. ¿Quién? Los funcionarios del PLD. No, pero déjame decir algo. Yo ahí siempre meto la cuchareta. Yo creo, si a mí me preguntan si este país en los últimos 20 años ha avanzado, yo tengo que decir que sí. Hay aspectos que son netamente de consumo y de cultura, como la telefonía celular, como el acceso a la comunicación y sus avances. Pero no es un desarrollo que se le pueda adjudicar al gobierno. No, y qué bueno que no, porque eso demuestra lo que yo siempre he creído. Los gobiernos, el Estado, por lo menos en la visión que yo tengo de la economía, está para estorbar menos. No para que el Estado me asigne un celular. Yo no quiero que el Estado me asigne una camisa ni nada por el estilo. Yo quiero generar riqueza suficiente para yo poder adquirir las camisas que yo quiera y las de la calidad que a mí me gusten. Y en ese sentido, pagar los impuestos que me toque y que esos impuestos se retornen a mí y a otros ciudadanos en forma de servicios de calidad. Ese es mi deseo. El Estado no está para regalar nada. No, ni para asignarme nada. Pero sí para crear condiciones. Y a veces las crea estorbando menos. Claro, está para recibirlo, el dinero de los contribuyentes, administrarlo de la mejor forma posible y devolvérselo a los mismos contribuyentes en mejoría, en acciones, por lo menos en servicios básicos. Fíjense ustedes un dato que es muy concreto en relación con lo que propone, lo que señala el PNUD. De los 3 índices que miden el desarrollo humano, la educación, la salud y los ingresos, el ingreso es el que más contribuye al índice de desarrollo humano. Aquí hay cerca de 12 años que los salarios están estancados. ¿Estancados? ¿Cómo que miden ustedes por ahí? Ya, imagínate. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:27. Esta mañana en la Z, aquí donde estamos nosotros sentados, se produjo una llamada del expresidente Hipólito Mejía, donde daba algunas confirmaciones de que él sí se había reunido con el exconvicto por narcotráfico, Quirino Ernesto Paulino Castillo, y conversó con él respecto de la deuda o supuesta deuda que tiene Leonel Fernández con el narcotraficante. A nosotros, de una manera sensata, nos llamó la atención que un expresidente le haya dado tanta importancia a un exconvicto, a un narcotraficante confeso, una persona que purgó 10 años de prisión en Estados Unidos, y que el nivel de un expresidente haya llegado hasta ahí. Eso es todo lo que dijimos, palabras más, palabras menos. Sin embargo, para poder analizar este tema, tanto con todos los compañeros de la mesa como con la gente que nos escucha, que no son tal vez los mismos que nos escuchan por la mañana, nosotros vamos a compartir el video de Quirino, y es sorprendente que tengamos que darle cabida a cosas como esta, pero esa es la política de este país. La clase política va a tener que revisarse. Luego de escuchar el video de Quirino Ernesto Paulino Castillo, entonces les vamos a leer el comunicado que emitió a través de sus cuentas de redes sociales el presidente Hipólito Mejía. Luego lo vamos a debatir y lo vamos a hacer con todos ustedes por la vía telefónica. Comenzamos con el video. Ahí va. Adelante, don Quirino. Señores, Quirino noticia en este país, una cosa sorprendente. Bueno, mientras descargue el video, vamos a ir leyendo la nota de prensa que preparó nuestro portal. Ok, ya vamos. Aquí estoy mandándole este video, mano, para informarle. Con relación a una noticia que está surgiendo por ahí del tal Joao Santana, usted sabe que eso es falso. Usted sabe que yo nunca he sido persona de andar de mano de nadie, ni mucho menos llevo a nadie de mano. ¿Entiende? Cada quien debe ser dueño de su propio destino. A ese señor yo no lo conozco, ni siquiera nunca he hablado con él vía telefónica, mucho menos lo he visto ni siquiera de lejos, ¿entiende? No sé por qué está surgiendo esa noticia tan falsa por ahí. No, mi hermano, no. Igualmente con algunas noticias de avanzar en el proyecto político del expresidente Leonel Fernández, que están surgiendo noticias por ahí mencionándome a mí, yo no sé por qué. Yo voy a aprovechar que ese señor lo que le conviene es pagarme mi dinero. Hoy estamos a 29 de enero del 2019 y ese señor, esta es la fecha que yo voy a cumplir ya 4 años aquí en este país, no ha sido capaz
de mandar una de esas personas que él mandaba donde mí, a Margarita, a Florentino, a Félix Bautista, esa gente que él mandaba, que eran mensajeros de él, a buscar dinero donde mí, no ha sido capaz de mandarlo ni siquiera a saludarme. Eso es unos ingratos, esos son gatos que se comen la comida y abajan la cabeza así, cierran los ojos para no ver quién le está echando la comida. Esos son ingratos, ¿entiendes? Lo mejor que debe de hacer Leonel es mandarme mi dinero. Yo se lo cobré de una manera pacífica y creo que él no sería capaz de lanzarse a política sin antes pagarme mi dinero, porque sabe que yo le vuelvo a salir. Ahora, si él me paga mi cuarto, yo me encierro aquí en mi oficina y me voy a mi finca a atender mis cosas y no le salgo, ni siquiera le acepto una entrevista a ningún periodista, ¿entiendes? Aquí solamente yo tengo un compromiso personal, se puede decir, un compromiso moral, es con Salvador Holguín, un tipo que se puso los pantalones y dijo la verdad. Después no tengo compromiso con ningún político, con ningún periodista, ¿entiendes? Salvador Holguín sí. Y que se sepa que yo ni siquiera, esta mano no ha estrechado la mano de Salvador Holguín. Yo no lo conozco ese señor, pero es un caballero también. Igual que el expresidente Hipólito Mejía, ese es un señor, sacó tiempo de su tiempo para venir a saludarme y duramos aquí un buen rato hablando de manera jocosa como siempre lo ha sido él con todo el mundo. Yo estaba aquí con mi nieto y vino a saludarme, me sorprendió cuando vino a saludarme. Entonces es un señor que se merece todo mi respeto y lo va a tener siempre, va a tener mi respeto y mi apoyo en esta candidatura, que yo sé que va a ser el candidato a la presidencia por el PRM. Yo le voy a ayudar, yo nunca he hecho política, pero en esta sí, a él le voy a hacer. Y le voy a pedir a mi región y al país entero que lo apoyemos, porque ese señor es un caballero, tiene respeto de mi persona, tiene mucho respeto, se merece el respeto, y mi apoyo lo tendrá. Le voy a poner afiche a todas mis guaguas, a la de transportes, y a todos los que me incumben, le voy a hacer la campaña a su candidatura. Se la voy a hacer a cambio de nada, porque yo hago las cosas de manera incondicional. Solamente de su gobierno necesitaría respeto, solamente, no necesito más nada. Yo soy un hombre que trabajo y no ando pidiéndole ni plagoseándole a nadie, ¿entiendes? Ahora bien, me gustaría que surja un cambio para yo sentar a Leonel en el banquillo, porque él tiene que pagarme mi cuarto. Si no me lo paga de una manera decente, cordial, como yo se lo he pagado, lo voy a sentar en el banquillo. Yo he solicitado 2 veces a los 2 procuradores, al que se fue y al que está, de que me acepten una entrevista para hablarles relacionadamente a eso. Ellos se han negado. Entonces yo voy a esperar el cambio que surja para yo sentar a ese buen bandido en el banquillo, me pague mi dinero. Yo no se lo voy a dejar. Es mi cuarto. Y con eso estoy resolviéndole a mis hijos los problemas. Me paguen mi dinero, es lo único. No necesito que nadie me regale nada, pero que me den lo mío, eso sí. Lo mío sí. No me importa. ¿Entiendes? Así es que ya sabe, hermano. Le agradezco su buen gesto de voluntad, que usted preguntara con relación a esa falsa noticia que está surgiendo. No es así. Yo no conozco ese tal Joao Santana, ni me interesa conocerlo tampoco. ¿Entiendes? No me interesa. Yo no soy persona de andar de mano de nadie. Yo ando directo y sé cómo caminar yo solo. ¿Entiendes? Es que, gracias, hermano, por interesarse, saber de los pasos de mi vida. Mi corazón, usted sabe que los quiero mucho y los respeto mucho. Se me cuida. Un abrazo. Pase buenas tardes. ¿Cuál sería el hermano al que él le hacía referencia? Porque nunca interactúan el hermano y él. Ahora vamos a leer, no tengo el audio de la llamada de don Hipólito a la Z101 esta mañana, pero les voy a leer la carta que él publicó en sus redes sociales, que es, en síntesis, lo mismo que dijo aquí, solo que aquí lo dijo a viva voz. Personalmente he estado investigando el origen de los fondos de Funglode y fui a comprobar la veracidad de las denuncias que se le atribuían a Quirino.
implicando a Leonel Fernández en deudas millonarias con él. Oí de su boca que todo lo que él denunció aquí contra ese señor lo había dicho en Estados Unidos a las autoridades norteamericanas. Le dije al señor Quirino que no estoy de acuerdo con él en agradecimiento a mis investigaciones. Haga campaña en mi favor. Quirino me hizo otras importantes declaraciones sobre su relación con Leonel Fernández y Funglode, las que en su momento haré de conocimiento público a todo el pueblo dominicano. Yo quería ver, eso es el comunicado, ahora lo que dijo en la Z101. Yo quería ver si la deuda que se decía era verdad y él, refiriéndose a Quirino, me dijo que sí, que había aportado unos fondos importantes y que inclusive personalmente había aportado y que él lo diría a su debido tiempo. Eso fue lo que dijo Hipólito en el gobierno de la mañana. Bueno, tenemos entonces un expresidente investigando a otro. Procurador de la República es él, Hipólito Mejía, que tiene que ir a investigar. No entiendo. Bueno. ¿Por qué él tiene que hacer Digo, este tipo espérate, de él tiene, investigación? yo supongo que en el trabajo político usted tiene que investigar a sus enemigos. Yo creo que hay que hacer levantamientos. Yo lo que me pregunto... ¿Y tiene que ir él personal? Eso ti mismo te iba a decir. ¿O hay personas que se encargan de ese tipo de No, trabajo? y que yo pienso que el presidente Mejía sabe muchísimo más que yo calibrar riesgos en política. Y nunca lo dijo, nunca dijo voy a los riesgos visitar en o visité a Quirino. porque yo creo que si ciertamente se da por entendido que Quirino tiene una intencionalidad en el video que mucha gente le asigna, que es dañar, afectar al expresidente Fernández, cuidado si termina llevándose como daño colateral a otro, en el sentido de que cómo asume una parte de la población esto. Obvio, el presidente Mejía, cuando hace la aclaración, no niega, lo incluye como parte de lo que él entiende es una actividad normal. Hay que decir que la ley no se lo prohíbe. Pero lo sabemos porque lo dijo Quirino, no porque él lo dijo. Sí. Se manejó de manera muy discreta. Lo primero es que él no es un investigador. Lo segundo es que si están investigando para hacer la campaña sucia que se acostumbra a hacer en República Dominicana, debió mandar a los expertos en esa área. Bueno. Y lo de los afiches... Él dice que le dijo a Quirino que no lo ponga porque eso podía hacerle daño. Que por favor. Claro, yo creo varias cosas. Yo creo primero que estas declaraciones de Quirino hay que ponerle como telón de fondo la rueda de prensa del sector leonelista. De alguna manera, esto forma parte de lo denunciado y era en prevención probablemente a cosas como estas que los leonelistas hicieron su rueda de prensa hace unos días. Por lo tanto, no se puede hablar de esto que declara Quirino sin ponerle como telón de fondo esa rueda de prensa. Lo segundo es la confusión de Quirino, que confunde a Joao Santana con JJ Rendón, que no está en la palestra Joao Santana por el momento. Debía estar, quizá debió haber estado en el juicio de Odebrecht, y él lo confunde, lo que quiere decir que Quirino no está muy informado de lo que está pasando en política y tal vez cumple una misión que va más allá de lo personal. Por ejemplo, él amenaza a Leonel Fernández que le pague su dinero. Pero él ha ido a la corte. Ahí, esa es la pregunta. Pero ¿y qué documento tiene de esa deuda? Él amenaza a Leonel Fernández que le pague su dinero. Incluso habla pues la gente dice, de que lo va a llevar a la justicia. Hay gente que dice, Leonel no lo demanda, pero él tampoco. No, pero él es que tiene que demandarlo, que le pague su cuarto, que lleve un documentico. Sí, es verdad un que recibo. Y le firmarían recibo. Él menciona a Margarita, a Florentino y a Félix Bautista. Digo, pero está bien, pero... Menciona. Escúchame un momentico, déjame ser como Eddie. Señor Quirino, yo le creo, pero... tengo ¿Hay que hacerlo. recibo? Hay de aquel que le deba a Quirino. Bueno, eso es lo que digo. Anula candidaturas. Cada cierto tiempo aparece el hombre. Yo quisiera preguntarle a Quirino a cuántos más él le dio, aparte de Leonel Fernández. Eso, si para él mantenerse ahí como voy. el jeque de Elías Piña, él solamente le dio dinero a Leonel. Exactamente, ahí voy a esas dos cosas, las que señalaba José Luis y a la que señala tú ahora, que eran parte de las cosas que iba a decir. Bueno, si ustedes le deben, además, cantidades como esa, si usted le deben cantidades como esa, usted debe tener alguna documentación, porque nadie floja 200 millones de pesos sin un papelito y con un pelo del bigote, firmando un documento con un pelo del bigote, porque ya eso se acabó. Palabra de hombre. Sí. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, analizamos el video del señor Don Quirino y la respuesta del expresidente. Yo quiero seguir hablando. Lo que decía, ¿no? Ha ido Quirino a la justicia y llevado algún tipo de documentación sustentada porque 200 millones no se facilitan simple y llanamente con un pelo del bigote como se hacía a la vieja usanza. Sino pues que vaya a la justicia y someta a Leonel Fernández. Hay otra cosa. Quirino no era San Ignacio de Loyola y Quirino era un narcotraficante y las estrategias del narcotráfico es proporcionarle dinero a quienes tienen determinado poder de absolución o de penetración, a quienes facilitan las cosas en términos operativos. Le dio Quirino también dinero a otros dirigentes políticos del periodo, al propio Hipólito Mejía, le dio dinero a la campaña de Danilo Medina. ¿A quién le dio dinero? Otra interrogante. Quirino se hace figura importante dentro del ejército en el gobierno de Hipólito Mejía. Obviamente que eso también es una suspicacia que hay que elevar. Se hace una figura que adquiere un grado militar, precisamente no porque le interesa el grado, ni porque tenga carrera militar, sino porque era una forma de penetración de sus verdaderas atribuciones como distribuidor de narcóticos, como una figura importantísima dentro de una mafia establecida. Y por último, habrá que preguntarle a Hipólito Mejía, ¿a quién es que le está haciendo campaña? ¿A Danilo Medina? Porque no parece ser esto una campaña del PRM. Yo no entiendo, honestamente, que ese tipo de beligerancia, que responde a una estrategia política, porque el quirinazo no es en abstracto. El quirinazo no vino en abstracto a la política dominicana. El quirinazo fue una estrategia política usando el Estado y los recursos que el Estado proporciona para arrinconar a un candidato de tu mismo partido y eliminarlo de la contienda, tal y como ocurrió. Porque Leonel Fernández, cuando le pusieron frente al aspaviento de Quirino, lo que hizo fue arrinconarse y ni siquiera pudo competir como candidato. No fue ni siquiera candidato. Se declaró guardián de la Constitución y le patearon la Constitución a los 3 días. Por lo tanto, son muchas las interrogantes que se derivan de volver Quirino al escenario. Es un segundo debut sumamente carenciado de inteligencia, de creatividad. Porque si van a sacar a Quirino de nuevo, coño, que lo saquen con otra cosa. Porque Quirino tiene las puertas abiertas ahí. Que vaya a la justicia, que lleve todos los documentos, una grabación, tal vez le hizo un video a alguno de esos personajes que él dice que le daba dinero. O una transferencia. O le hizo una transferencia, algún papelito, pero que obviamente... Pero ustedes saben que en el bajo mundo no hacen transferencia, que hay maletines que lo dan. Pero no, pero él estaba en el bajo mundo, él está haciendo un reclamo ahora. Incluso él habló de ir a la justicia y dice que habló con algún procurador. Que él le pidió a los 2 procuradores, entonces, al actual y al anterior, una entrevista para hablar sobre ese tema y que ambos se la negaron. Pero que le lleve documentos, que vaya y le lleve documentos, que lo ponga en público. Varias cosas también que hay que hacer notar. Leonel Fernández hizo campaña solo. ¿Quiénes eran que trabajaban en la campaña de Leonel Fernández? Todos, incluyendo al presidente Los Danilo danilistas, Medina. incluyendo a Danilo. Hay que recordar que sobre la campaña, muchas cosas han caído, porque a la campaña fue que ahora le adjudicó Temo Montaz los fondos recibidos de Odebrecht, por ejemplo. Y Víctor Díaz Rúa. Pero las campañas no se hacen solas, entonces todo el que estuvo con Leonel en ese periodo también fue una especie de cómplice si realmente él recibió dinero de Quirino. Y hay que preguntarle a Quirino, ¿a cambio de qué? Usted no da dinero a cambio de nada. ¿Qué se supone? ¿Qué favor tenía que regresarle a usted, Leonel Fernández, a cambio de esa cantidad de dinero? ¿Fue solo a Leonel que usted le dio recursos para hacer campaña, según su teoría? ¿Le pagaron los demás si fue en modalidad de préstamo? Entonces, debería de responder usted muchas interrogantes. Y él dice que no se deja utilizar de nadie.
yo sí creo que se deja utilizar, porque cada vez que sale Leonel con una candidatura, él intenta, a través de él es el canal para desarticularlo. Se deja utilizar, aunque él diga que no se deja usar de nadie, que él no es un hombre de eso, que él no conoce a ese asesor mencionó a Joao, pero sabemos que es de JJ Rendón, que él está hablando. Entonces son muchas interrogantes que él debe responder, y además ese dinero es ilícito y él lo reconoce, aunque usted pulgó una pena por narcotráfico en los Estados Unidos. Usted está hablando de un dinero que parece que usted sudó en el campo trabajando, y usted sabe cómo fue fruto del narcotráfico. Hoy el movimiento Los 300 con Leonel han dicho a través de una rueda de prensa que van a llevar este caso de campaña sucia a una corte de los Estados Unidos y de Canadá. Ellos piensan que hay una estructura bien armada, que este todavía es el inicio de una campaña que huele bastante mal. Lo que sí es que con el caso de Hipólito Mejía, esto evidentemente él no sospechaba de que se iba a saber todo lo que ocurrió con este encuentro. Los detalles lo dio Quirino. Él dice que fue a investigar lo que tiene que ver con el préstamo que le hizo a Leonel, y parece que se ha convertido en un procurador de la República, y hay que ver qué pruebas le enseñó Quirino de que realmente le prestó ese dinero a Leonel, porque él dice, yo fui a confirmar. Él lo ha dicho mucho públicamente. Ahora, lo que no ha demostrado es prueba. Pero también hay que ver la otra cara de la moneda. Cuando usted anda mal en el mundo, siempre está sospechoso. Tiene delirio de persecución, y puede ser, en este caso también, que se esté dando que los leonelistas, como saben que tienen muchos pasos mal dados, se hayan adelantado a este tipo de situación, o cualquier otra que ellos no tengan predestinada, que cuando salga a la luz pública se le adjudique a esta supuesta campaña sucia. Bueno, puede ser eso también. Les quedó bien, si fue eso, el video salió al otro día, les quedó bien, pero habría que hacer solamente una pregunta a don Hipólito Mejía. Nosotros no vamos a sentarnos aquí a hacer apología de que si le dio un papel, que si no le dio, que es para qué era el dinero, que si era verdad que mandaba o no a buscar. Señores, aquí todo el mundo sabe lo que pasa con la política. Esta es una clase que está completamente degradada. Por eso aquí tienen que surgir liderazgos nuevos. Aquí todo el mundo sabe que todo el que tiene más de 3 pesos le da dinero a los políticos. Y no solamente que sabe que lo da, los políticos van y lo piden directamente, hacen su cita y van y hablan de su campaña, de su candidatura, y todo el mundo da dinero ahí. Aquí tampoco vengamos a hacernos lo tonto, no querramos hacer una apología de que si él tiene papel o de para qué fue que se lo dio. Los candidatos, no solo a la presidencia, a todo, buscan dinero a 2 manos, a diestra y siniestra, y se lo cogen a todo el que se lo da. Y no solamente el presidente Mejía, aquí mucha gente sabía lo que hacía Quirino Ernesto Paulino Castillo, porque había un informe de las Fuerzas Armadas. Pero don Quirino, mi tema no es con usted, como dice de Alcántara. Haga su vida como usted quiera, que aquí lo que tienen que cambiar son los políticos, los que representan la democracia de este país. Cada vez que un empresario próspero, y pongo próspero entre comillas, sabe cuáles son los candidatos punteros, en ese caso los políticos no tienen que ir donde él. Esos personajes van y se le brindan. Y no es verdad que le dan dinero a cambio de un papel, que le dan siquiera un documento pequeñito, ni que le dan un pelo del bigote, no le dan nada. Se los regalan, y se los regalan porque entienden que en la medida que ese candidato sea más puntero y probablemente llegue a la presidencia, y aún sí lo hace, eso se va a redistribuir y se le va a devolver a ellos en favores políticos, en beneficio de sus operaciones personales o empresariales. Yo dudo que Quirino tenga cualquier cosa que pueda justificar que él le dio un peso a Leonel Fernández. Ni a claro ninguno. Que no, lo que se pierde en las campañas es caso perdido, hasta los muertos. Los muertos de campaña no se pagan, se dice. Ni la deuda tampoco. Entonces, pero no, porque es que tú le das cuarto, esa gente da cuarto en busca de una, lo que nada me cuesta, de otra cosa. Entonces, ¿con qué va él a decirle? Señores, todos le dan y todos piden. Cuando aquí se habló de Baninter, ¿cómo era en aquel momento?
nosotros tenemos todos esos recortes por ahí, esos videos. ¿Qué se decía de quienes iban a buscar el dinero en saco a Baninter? Que se lo daban en funda, en valijas de transportar dinero en camiones de seguridad. ¿Cómo era que se lo llevaban y qué se firmaba en ese momento? Ahora, ¿No se firmaba lo mismo que le firmaron a Quirino? La tremenda paradoja de esta sociedad. La política, sobre todo en su actividad electoral de persecución de votos, se convierte en una actividad tan cara que consume tantos recursos, que lleguen de donde lleguen, no importa si vienen manchados de cocaína o de sangre, son bienvenidos porque hay que gastar y porque la logística, como decíamos ayer, lo impulsa. La droga, por otra parte, el narcotráfico es tan rentable, es tan ganancioso, le produce tales fortunas a quienes lo manejan y administran, Sí. que una palabra dicha por alguien que de manera confesa, no es una insinuación ni una especulación mía, fue un operador de esa industria, hace temblar el organigrama, por lo menos gran parte de él, del organigrama político de República Dominicana. La verdad que uno se pregunta, y yo insistí ayer en el tema del modelo de partidos, que es perfectamente aplicable a este caso. Esto no pasa, esto no ocurre porque el don se haya sentido inclinado por la ideología del líder, ni se haya acercado. En absoluto. Esto ocurre por cómo se ha terminado diseñando el sistema político, en esencia. Por eso hay que volver a insistir en que la sociedad tiene que decidir cuánto le está costando este estado de cosas, si se está dispuesto a que siga y cómo debe cambiar y en qué circunstancias aquí se debe hacer campaña, si esta democracia tiene que costar tanto para los resultados que está dando, si vale la pena mantener este esquema de cosas. Y hablando de campaña, el hijo de Quirino va a aspirar a ser senador por Elías Piña. Probablemente él necesite ese dinero. No, ese no va a necesitar aporte de nadie. Hay tres cosas que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cómo es que Quirino nada más saca la cabeza en campañas electorales? Así. ¿Qué hacía el presidente Mejía yendo a averiguar si era verdad que había o no una deuda que no era con él que estaba? ¿Realmente esto le aporta al presidente Mejía? ¿Tiene él que hacer eso por alguna razón específica? Yo creo que no. Cuando se pongan en la balanza todas las informaciones, yo creo que al presidente Mejía es al que menos le conviene visitar altares como este. ¿Por qué? Cuando Quirino estaba fuera de las Fuerzas Armadas, quien lo reintegra es el presidente Mejía y lo hace capitán. A Quirino, en el gobierno del presidente Mejía, le construyeron una pista aérea. Pero es en el gobierno de Leonel Fernández cuando se firma la extradición y viene la DEA y se lo lleva. O sea que yo creo que tenemos que evolucionar un poco más, que nuestros políticos que tienen que ponerse a la altura de la calidad de votantes que quieren y que es innecesario seguir involucrando el narcotráfico en las campañas electorales. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:59. La gente quiere participación. Nuestras redes sociales dicen que la gente quiere hablar del tema. ¿Cree usted que realmente lo que dice Quirino Ernesto Paulino Castillo es cierto? Que debió el presidente Mejía ir a visitarlo para conversar sobre una deuda ajena y que Quirino está saliendo por motus propio o solamente sale cuando Leonel saca la cabeza. Hablamos con la gente, el teléfono para celulares es *101, desde Santo Domingo 809-732-0101, desde el interior sin cargos 809-200-0101. Nos vamos con la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. De Salcedo, provincia de Mirabal. Adelante. Me llamo José Durán. Eso es un arroz con mango que eso no sabe a dónde eso va a parar. Pasen buenas tardes. Gracias. Escuchamos la Z. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Oye, yo dice, es Hipólito el primero que hay que investigar ese charlatán, porque en el gobierno de él fue que le abrieron esa pista a Quirino para su droga y su cosa. Él está haciendo campaña a Danilo, ese charlatán, el que eche un voto por Hipólito, mira, no, hay que matarlo. Bueno, vamos a tomar aleatoriamente uno de los comentarios de nuestros hermanos de Z Digital, nuestro canal de YouTube. Dice Remedios Ramón que lo que sucede con Quirino es que fue
a los 9 meses del gobierno de Leonel que lo hicieron preso y él está quillado con Leonel por eso. Uy. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Y hay dos cosas que no combinan. La primera es que él dice que el Margarita y Toyotita iban a buscar dinero. Estamos en el siglo XXI y yo tengo un video. La otra, que fue la campaña en 2004, y él era un empleado de Hipólito Mejía, que Leonel es el contrario de Hipólito Mejía. Es decir, que nada de eso pega, eso no tiene lógica. ¿Quién va a buscar que Margarita y Felipe Bautista regalar un dinero que Quirino contárselo, soñarse con ellos y Quirino no grabarlo en el siglo XXI? Así es. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas. Buenas tardes. Hello. Adelante, le escuchamos. Sí. Yo le voy a decir algo. Quienes están haciendo la campaña sucia a Leonel son sus propios compañeros que conocen todas las actividades que él hacía cuando era presidente. Gracias. Quirino dijo que había dado alerta a 2 procuradores y que nunca les recibieron la denuncia. Así mismo, el de ahora y el anterior. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Pues muy bien, gracias. Pues mira, cuando Quirino habló la primera vez, que desacreditó a Leonel diciendo que Feli Bautista era el que iba todas las mañanas con un maletín a buscar dinero. Oye bien, y que el dolor que él tiene de Leonel es que en su gobierno lo traicionaron. Entonces le preguntaron, ¿y Hipólito? Él dijo, no, Hipólito nada más fue una sola mañana a desayunarse conmigo. Entonces yo digo, ¿qué buscaba Hipólito con este hombre desayunándose? Todos estos presidentes se han involucrado con esta gente. No. El inspector. Hola, buenas pero tardes. insisto, mire, no lo digo de broma. Detective. No hay nada hasta donde yo sea ilegal en lo que Hipólito ha dicho. No, y en lo que hizo tampoco. Buenas tardes, adelante. Están dando donde es. Mi opinión sobre ese caso, señores. Quirino viene del negocio turbio del narcotráfico. Nada más hay que ver las series del narcotráfico, cómo opera el narcotráfico. Quirino tiene que tener una lista de toda la gente a la que él le aportaba dinero en sus campañas. Él está haciendo chambita con Leonel porque Leonel fue que le dio en la madre. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, hay un tuit que se ha citado mucho, ha suscitado mucho debate, colocado por nuestra compañera Adelaida Martínez, que es una analista bastante incisiva, y ese tuit hace una serie de preguntas que son interesantes de hacer el ejercicio para contestar. Una de ellas es, ¿en qué gobierno se investiga y se apresa y se deporta a Quirino? Y si yo creo que eso bien deja, por lo menos para el análisis, una posible motivación de esta inquina, ¿no? Deja una brecha. Deja la brecha de que la gente averigüe. Buenas tardes. Adelante. Sí, nos cayó. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, se sobreentiende que una vez hubo un ministro de las Fuerzas Armadas que informó al entonces presidente Hipólito Mejía de las actividades de Quirino, siendo él militar. Hipólito no hizo nada, lo que hizo fue que lo ascendió y le autorizó la pista en Elías Piña. Eso no se autoriza en un supermercado. Bueno, Quirino dice que Hipólito es un caballero. No, pero eso no se puede dudar tampoco. Eso no está en duda. Pero dependiendo aquí. de dónde salga la palabra. Lo que estamos analizando son las palabras. Buena, venga de quien venga. Las palabras de Quirino y esta. porque él saca la cabeza solo en temporada electoral. El resto del tiempo. No me gustaría ningún tipo de halago hacia mi persona por parte de Quirino. No, pero es bueno, yo creo que dependiendo de quien venga, que tenga que tú eres caballero. Si Quirino te dice a ti que eres caballeroso. No, eso no está mal. Bueno. Eso no está mal. Hola, buenas tardes. Esta es una llamada internacional. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, en el caso de Hipólito está dando una vergüenza. Yo no creía que Hipólito que lo protegió él para cuando pasó como militar al gobierno de él. Pero Hipólito está loco, quiere destruir el nuevo partido. Señor, pero
¿Cómo a la edad de él, los hijos de él, los nietos, van a entender en el futuro de que Hipólito era un hombre honesto? Señor, pero qué señor más vagamundo. No sin calificativos. Hola, buenas tardes. Buenas. Adelante. Mira, hay que establecer dos aspectos. Primero, ilegal y serio. El narcotráfico es ilegal, pero es un negocio serio. Es decir, el que tiende a negociar con un narcotraficante sabe que debe hacer un negocio serio, la palabra serio entre ellos, por lo que no tiene que dejar vestigio. Cuando decimos que debe haber factura, que no, usted sabe con quién está negociando, basta y sobra que usted sabe con quién está negociando. Esa es una. Y la otra, Yulisa Cepeda esta mañana establecía parte del tema. Por más que intentaron sacarla del tema, te felicito, no te dejaste sacar. Se luchó con el clima, que aquello, y te querían bloquear el tema. El tema es el de la paleta. Sígalo explotando. Te felicito, Yulisa. Gracias. ¿Y cuál era el tema? Hola, buenas tardes. Adelante. Luis Cabral le habla. Adelante. Fíjense, yo entiendo que si Leonel Fernández no le tomó dinero a Quirino, ya sea en calidad de préstamo o aporte para campaña, hace mucho tiempo ya él y su equipo se habían referido a ese hecho, desmintiendo o no. Sin embargo, ellos han hecho silencio rotundo en ese sentido. Lo que pasa es que ese es un argumento que se devuelve cuando también usted ve que del otro lado la persona a la que le deben no ha utilizado ningún mecanismo de cobro legal. Y no cobra los 4 años, cobra solamente cada 3 años. Exactamente. Sale y hace un video. Y Justo dice el año antes de las elecciones. Pero luego de eso no se acuerda de que tiene esa deuda, si es verdad que la tiene. Entonces a uno le llama suspicacia que solamente saque la cabeza al mismo tiempo que Leonel, como independientemente de si le debe o no, yo creo que con todo lo que ha hecho, ya Leonel se la pagó. Pero por encima de Joao Santana y de JJ Rendón está Quirinito. Claro. Un hombre de un lenguaje bastante popular. Bueno, Quirino, que no estudió y todo eso, miren cómo él puede desarticular una candidatura, desinflarla con solo abrir la boca. Quirinito es su sobrino que todavía sigue prófugo. Buenas tardes. Yo lo que creo es que Quirino debe llamar para que diga si fue en el gobierno de Hipólito que él entró o en los 2 primeros gobiernos de Leonel Fernández, porque ellos tenían toda su mafia armada. Él siempre habló del Nueva York chiquito y eso es parte del Nueva York chiquito, toda su droga. Los PLDistas que tienen este país vuelto una porquería. Patas arriba, ladrones. Ay, doña. Hola, buenas tardes. Adelante. Estamos muy perdidos con el caso Quirino e Hipólito. Lo que pasó fue que en el gobierno de Hipólito, Quirino sí era un narcotraficante, pero él apoyó a Leonel precisamente porque no podía hacer con Hipólito lo que iba a hacer con Leonel. Y Leonel cayó en el gancho, porque lo que Leonel iba a hacer era permitir el narcotráfico y a protegerlo. Y a Leonel se le cayó una viga que lo agarraron sin que él se dio cuenta. No es que Leonel no cogió dinero, es que Leonel no pudo defenderlo. Y es por eso que ahora... Entonces los anteriores sí lograron defenderlo, los anteriores a Leonel... Eso es lo que está pasando. Pero me refiero a si los anteriores a Leonel sí lograron defenderlo entonces. No lo defendían porque él estaba subiendo con su narcotráfico, haciendo puta, usando las relaciones militares. Usted está bien. Sí tenía él. Ahora, quien estaba comprometido con la inversión que él hizo para sacar a Hipólito era Leonel. Entonces, antes del 2004 él era monaguillo. No, él era como que era narcotraficante, pero no estaba reconocido a nivel de poder. Oye, profundo, muy profundo. Ni una letrina nueva, es más profundo. Ese señor estuvo ahí. Buenas tardes. Ustedes dan asco con eso ya. Este país sabe mucho de política. Buenas tardes. Dice Francis que esta es la última llamada. Adelante. Da pena como la clase política en este país, casi, pero también da pena nosotros los votantes, que somos los que lo llamamos ahí. El pueblo dominicano tiene que coger conciencia. La llamada del día. 3 veces Leonel y ya quiere volver y el pueblo vuelve y lo pone. Hay que poner una cara nueva ahí. Llama todos los días, mi amor. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:13, iniciamos con la ronda de comentarios y escuchamos el primero en voz de don Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Voy a hablar brevemente de dos temas. Uno que es, de nuevo, voy a dar detalles sobre el helipuerto y sobre la necesidad de que alguien controle a este hombre que quiere hacer helipuerto en todas las esquinas, cuando en este país hay 54 helicópteros. Pero quiero hacer una referencia a las pruebas documentales que trancan el juego en la audiencia del caso Odebrecht, porque es un caso de mucha trascendencia y los dominicanos debemos darle un seguimiento a este caso. Es el más alto nivel de corrupción corporativa el que ha ocurrido con Odebrecht y revela el nivel organizacional que a partir de una política de Estado que hace legítimo de alguna manera el acto de la corrupción, cada vez más ha ido desbordando los límites de la razón en la sociedad dominicana. Yo, que he seguido el caso, que he leído mucho respecto de las delaciones premiadas, que son la base de la sustentación del expediente que se ha tramitado ante la justicia, sé perfectamente lo sesgado que ha sido la interpretación de lo que se desarrolló como interrogatorio en esas delaciones premiadas. Y lo sé porque de esas delaciones premiadas se han derivado pistas e investigaciones que apuntan directamente hacia personajes políticos de mucha trascendencia en la sociedad dominicana, y el Ministerio Público en ningún caso le puso atención, hasta el punto que en lo que respecta a la financiación electoral, por ejemplo, hay datos específicos señalados a partir de indagaciones y de comprobaciones documentales en bancos europeos, donde se demuestra claramente que hubo financiación electoral a la campaña del presidente Danilo Medina, por lo menos documentalmente en un nivel de $5 millones, lo que originó que organizaciones como Masada, como Montalvo, organizaciones como Participación Ciudadana, sometieran ante el Procurador General de la República una solicitud de investigación profunda de los datos contenidos en esas delaciones premiadas. Nunca ese procurador dio respuesta a esa solicitud de investigación de 6 instituciones cívicas de la sociedad dominicana. Nunca atendió a esos reclamos. Jamás se preocupó porque el Procurador General de la República Dominicana no investigó absolutamente nada del caso Odebrecht. Absolutamente nada. Simple y llanamente, en virtud de la presión internacional, cuando estalla en diciembre de ese año el escándalo proveniente de las acciones de las investigaciones de Lava Jato, no Odebrecht, que todavía no era un caso concreto, y se constituye en un expediente de carácter internacional, incluso paradigmático, axiomático, referido. Entonces la presión internacional obliga a hacer justicia simulada. Doy un ejemplo que siempre he dado. En los países donde el caso Odebrecht ha tenido resultado, desde el mismo día del estallido de la información respecto de la trama que Odebrecht como empresa organizó a partir de su oficina de operaciones estructuradas, que funcionó en Brasil primero, que funcionó en Miami, y que cuando estaba el agua ardiendo fue trasladada rápidamente a la República Dominicana porque era un lugar donde había cierto marco de seguridad para que una oficina mafiosa como esa, destinada a sobornar y a conseguir contratos en forma ilícita, operara sin ningún contratiempo. Ciertamente
lo que están señalando los abogados de la parte de la defensa es correcto. Hay una lectura sesgada de las delaciones premiadas. Hay una instrumentalización para levantar el edificio de un expediente y colocar, barajando culpables a una serie de personajes que tuvieron vinculación, lo más probable, con lo que ocurrió en términos de beneficios individuales a partir del soborno dentro de la estrategia de expansión de Odebrecht, pero que no son los únicos, ni quizás quienes mayores responsabilidades tenían. Por ejemplo, de la totalidad de los contratos, el 67% de esos contratos fue firmado bajo la égida de Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado de la República. Y en otros casos, en el caso de Cristina Lizardo, otro tanto, y sin embargo no figuran. Temístocles Montá admitió públicamente haber recibido dinero de Odebrecht a través de la correa de transmisión que significaba Ángel Rondón. Y fue extraído del expediente acusatorio. En el caso de lo que señala ayer Tommy Galán, señalando el hecho de que de todos los contratos que él, como miembro presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, de la Comisión del Senado, de la Comisión que estudia los proyectos y las propuestas económicas del Senado, no le endilgan como parte de la aprobación a Punta Catalina ni a otros dos emporios, empresas de unas presas que se hicieron, porque ambas, en el caso de Punta Catalina todos sabemos lo que es, y en el caso de estas otras dos, porque hay figuras vinculadas al poder político en el más alto nivel. De manera que hay que leer, y el país debía leerlo completo, las traducciones de los documentos sobre las delaciones privadas del Brasil. Nos conciernen. Se va a ver ciertamente que en la sociedad dominicana no hay ninguna moral por parte de ese Ministerio Público que lleva la voz cantante en este juicio para sustentar un expediente de manera sólida. Ya se lo había advertido la jueza Miriam Germán. Ya lo había señalado la jueza Miriam Germán. Y lo estamos viendo. Cuando entren a la traducción directa de las declaraciones de quienes se beneficiaron de las delaciones privilegiadas, premiadas, concernidas para tratar de sacar información, veremos entonces cómo todo lo que se ha tejido ha sido para estructurar lo que yo he llamado justicia simulada, porque en la sociedad dominicana no hay una justicia propiamente dicho. En la sociedad dominicana hay justicia simulada. Y este espectáculo del juego de las audiencias del caso Odebrecht es justicia simulada. Y una vez comiencen las traducciones a ser comparadas con lo que sustenta el cuerpo de la acusación, veremos lo frágil que es el andamiaje de ese edificio. El otro comentario pequeño que yo quería hacer tiene que ver de nuevo con el helipuerto. Miren, en el día de hoy en la prensa, Marino Collante dice que en el país hay 72 helicópteros. Pero él había dicho en las declaraciones cuando se inauguró el helipuerto que está frente a Metaldón, que costó 45 millones de pesos, que en el país había 234 helicópteros. Nosotros hicimos la investigación y no son 72 ni son
234. Son 54 y tengo la documentación oficial para demostrarlo. Son 54 helicópteros. Pero de esos 54 helicópteros, no menos de 30 tienen su propio helipuertos. Aterrizan en los techos de algunas de las edificaciones de los dueños, en los patios aledaños, aterrizan en distintos sitios. Pero yo le quiero preguntar al pueblo dominicano, porque en este país la figura del contribuyente, del que aporta el presupuesto, del que da a partir del pago de sus impuestos todo lo que manejan los políticos como cosa propia, si es racional que este país se embarque en una enorme inversión de dinero para darle servicio a 54 helicópteros. Ustedes se imaginan lo que significa. Frente al helipuerto de Metaldón hay 3 helipuertos más. El de los Vicini, está el que está en la cervecería y el que queda en el antiguo Hotel Santo Domingo. En la 27 hay 4 helipuertos más. El edificio, hay muchísimos. Yo voy a leer una lista completa de helipuertos en la capital para que se vea que para atender 54 helicópteros el país no puede invertir miles de millones de pesos. Ese señor dice que todas las terminales se construyen con recursos propios, del ahorro en el presupuesto del departamento que dirige como justificación, y no importa, ese dinero no es suyo. Hay que tener en la República Dominicana una política racional respecto de la calidad del gasto, la racionalidad del gasto. Y es criminal, sencillamente criminal, que a un político que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana con los fondos públicos, le permitan este dispendio, este desastroso dispendio de 54 helicópteros que existen en la República Dominicana, construirle un helipuerto en todas las calles de la capital, de los pueblos del interior. Esa es la forma más irracional de usar los recursos públicos. Y ya me lo había dicho hace mucho tiempo Ulises Francisco Espaillá. Nosotros como país vivimos alejados de la razón. Y hay muchos otros motivos ocultos alrededor de los cuales estos despilfarradores del presupuesto nacional se justifican a sí mismos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:28. Miguel Pimentel Caré vuelve a hacer noticia, esta vez entre familia. El hermano del exdirector del AOISOE lo acusa de estafa. Y este es un caso que ya había sido tocado, pero ahora dice que el Ministerio Público es negligente tratándose de este expediente. Víctor Eduardo Pimentel Caré se querelló en la Fiscalía del Distrito Nacional contra su hermano, Miguel Pimentel Caré, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, por una supuesta estafa de 30 millones de pesos, la cual, según dijo, se encuentra en un limbo jurídico por negligencia del Ministerio Público. El abogado de Víctor Eduardo, el señor Tomás Castro, pidió hoy a la Fiscalía del Distrito Nacional darle curso a una solicitud de reconversión de acción pública a privada para que sea el actor civil quien lleve directamente el proceso y la investigación de la querella contra el exfuncionario Miguel Pimentel Caré. El jurista dijo que desde hace más de un año Víctor Eduardo apoderó a la Fiscalía de esa querella contra su hermano y que el Ministerio Público no ha dado curso a la misma, por lo que solicitó su conversión, que es una acción donde el actor civil puede apoderar directamente a un tribunal para conocer de un litigio. El abogado dice que han intimado al Ministerio Público para que decida sobre la solicitud, al señalar que Miguel ha adelantado que la Fiscalía va a archivar el caso. O sea que el imputado sabe que la Fiscalía va a archivar el caso y los abogados no. Por lo que entiende que el exfuncionario está siendo protegido por el Ministerio Público, pero dijo confiar en la imparcialidad con que se maneja el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. En la instancia, el querellante establece que durante varios días llamó a su hermano y socio
para que le diera la parte que le correspondía de las acciones vendidas por una suma de $200,000 y que el exfuncionario no le entregó los más de $25 millones que le correspondían. También el documento señala que en los años 90 los hermanos Víctor Eduardo y Miguel Antonio Pimentel Caré poseían el 40% del total accionario de la compañía Caribbean Village and Resort Dominicana dedicada a la operación de hoteles y que dichas acciones estaban a nombre de una compañía propiedad de ambos, la cual era también propietaria del Hotel de Cameron en Juan Dolio. Este es un lío que parece que pica y se extiende. Mientras tanto, nosotros escuchamos el comentario de Rosa Encarnación. Gracias. Yo quiero referirme a una epidemia que está sacudiendo a República Dominicana desde hace mucho tiempo, pero que nosotros sentimos que se está intensificando en los últimos años. Hablo de los feminicidios. Yo quiero referirme al tema del lamentable suceso que muchas personas presenciaron ayer en el parqueo de Caribe Tour, donde un vigilante que apenas tenía 1 año y 8 meses de haber sido contratado por esa empresa, asesinó a su pareja, la joven Ana Isaura Pimentel, de 30 años de edad, una jovencita. Él con 32 años, de nombre Francisco Estrella, después de asesinarla a ella, se suicidó. Esta mujer se había ido de la casa porque ya había reconocido que estaba en el círculo de la violencia. Ella fue al lugar de trabajo de Francisco, de su asesino, a pedirle el dinero de la manutención de 4 hijos que tenían ellos en común. Uno de 4 años, uno de 5, otro de 8 y el mayor de 15 años, un adolescente. Imagínense, por un momento pónganse en los zapatos de esos menores. ¿Cómo van a crecer? El trauma empieza desde el velatorio, los comentarios del barrio, a desarticular la familia porque hay que ir a llevar a cada uno de esos niños donde puedan tenerlo. Probablemente no crezcan juntos. Y el trauma, señores, que le va a quedar por siempre. Esos niños básicamente van a quedar muertos en vida. Al igual que muchos otros, que ya sea su padre o su padrastro, le han arrebatado a sus madres la vida. El año pasado, como en noviembre, más o menos cuando estábamos en el Día Internacional de la Lucha en contra de la Violencia de la Mujer, que a pesar de que en el mundo ese día es reconocido, es distinguido desde hace casi 20 años por la ONU, por lo que pasó en República Dominicana con las hermanas Mirabal, aquí se va recrudeciendo el tema de los feminicidios. En ese día el Procurador General de la República había dicho que a través del Plan Nacional en contra de la Violencia de Género se redujeron en un 18% los feminicidios. Sin embargo, la Fundación Vida Sin Violencia dijo a principio de este año que fruto de este ilícito, de esta crueldad, perdimos casi un centenar de mujeres en el 2018, para ser específicos, 97. ¿Estamos realizando realmente la forma correcta de abordar este problema? Aquí han habido campañas, spot publicitarios, charlas, intervenciones en los medios de comunicación. Aquí se ha gastado mucho dinero en el tema de los feminicidios. Pero las debilidades están tan marcadas, no solamente en las instituciones que deben ser competentes con este tema, sino también en los hogares dominicanos, que todavía son hogares machistas, que todavía criamos a los niños con una diferencia bastante grande de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer. Todavía se le inyectan dosis de que el hombre debe ser fuerte, que debe llevar la voz cantante. Y la verdad que este tema preocupa. ¿Por qué? Porque ya estamos escuchando tanto. Mataron a una mujer y luego se suicidó, o está prófugo el prófugo, el asesino, y estamos perdiendo la capacidad de asombro. Con suerte, señores, con suerte, porque ya hemos llegado a esos niveles, pierden solamente la vida a ellas.
porque hemos conocido de casos donde esos monstruos se llevan la familia completa, y posteriormente ellos se quitan la vida o huyen de la justicia. Digo que son monstruos porque se supone que a quien supuestamente dicen amar, como le decían a este señor, un cuñado de él le decía, pero mire, si esa mujer no lo quiere, si Yana no lo quiere, deje esa mujer, déjela en paz, déjela tranquila. Y él decía que no, que él iba a ser feliz cuando la matara. Lo dijo y lo cumplió. Pero lo cumplió porque aquí todavía estamos en pañales, a pesar de que se dice mucho públicamente con este tema. En este tiempo todavía las mujeres tienen que llevarle la orden de prisión, la citación, directamente al imputado, al que la maltrata, a su verdugo. Eso no ha cambiado. Recuerdo que el año pasado también se habló de que alrededor del 80% de los abusos y que terminaban en un desenlace fatal, como la muerte de las mujeres, habían pasado por una unidad de violencia de género, es decir, que habían sido denunciados. No siempre las mujeres tienen un grado de conciencia para darse cuenta de que están en el círculo de la violencia. ¿Qué tan fácil es darse cuenta? Muchas permanecen subordinadas porque tienen una dependencia económica o una dependencia emocional del abusador y no se dan cuenta. Cuando vienen a darse cuenta, ya es bastante tarde. Pero caramba, la desigualdad de género en República Dominicana se va estableciendo más y más, en lugar de ser lo contrario, con esta cantidad de feminicidios que está muy lejos de reducirse. Por lo menos en la opinión pública, la percepción que tenemos es de que incrementan, de que son más los huérfanos. ¿Y cuál es el destino de los huérfanos? ¿Le dan las autoridades seguimiento? Claro que no. Le ofrecen ayuda psicológica mientras está la prensa dándole cobertura al caso. ¿Por qué tenemos las mujeres que pagar el precio más alto de la falta de equidad de género en República Dominicana? Puñaladas, tiros, muchas veces en presencia de sus hijos, que quedan devastados de por vida. Señores, el machismo, los feminicidios, son como una cadena y cada uno es un eslabón que sustenta al otro. Es la manifestación extrema del abuso y muchas mujeres están sufriendo. Algunas logran contarlo, otras no sobreviven a esos monstruos, pero son afectadas por esta epidemia social. Una epidemia que enlutece, que llena de dolor, que sorprende, que estremece. Y ahí es cuando llegamos a la conclusión de que el reto es grande. El reto es grande y no solamente depende del grado de conciencia del asesino, del matador. Aquí hay muchos elementos que entran en juego. La salud, la educación, la economía, la prevención, la atención y muchos otros factores que desencadenan estas tragedias que no hay forma de que se justifique, porque a veces la sociedad mata a las mujeres 2 veces y dice, ay no, que ella le era infiel. No hay justificación para quitarle la vida a nadie. Es una pena que en este país, en este siglo, todavía ser mujer sea una especie de condena de muerte. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:42, estamos a 30 del día de hoy. Y en el aspecto judicial, la jueza del 5º Juzgado del Distrito Nacional, Arisleida Méndez, envió a juicio de fondo a Donny Santana, aquel funcionario diplomático encargado de la parte fronteriza de la Dirección Nacional de Fronteras, que está acusado de cometer incesto en perjuicio de su hijastra, una niña de 14 años de edad. El exdirector del Consejo Nacional Fronterizo está recluido en la cárcel de San Pedro de Macorís, luego que un tribunal le impuso 1 año de prisión preventiva como medida de coerción por supuestamente haber violado a la niña. El Ministerio Público ha calificado jurídicamente el caso como incesto, delito previsto
y sancionado en los artículos 331, 332-1 del Código Penal Dominicano y en el artículo 396, varios literales B y C de la Ley 136-03 del Código para fines del Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. La magistrada adoptó la decisión de enviar a juicio de fondo al señor Donny Santana, alegando que existen pruebas que deben ser discutidas en un juicio de fondo. Mientras tanto, permanece cumpliendo prisión preventiva. Seguimos con los comentarios. Es momento de escuchar a José Luis Mendoza. Muchas gracias y vamos de inmediato a volver sobre algunos temas, sobre todo en estos días con mucha presencia del tema internacional con Venezuela, del tema nacional ahora con un segundo quirinazo. Siempre se pierden. ¿De verdad un segundo quirinazo? Siempre se pierden algunos temas de vista. Por cierto, hay una afirmación que hace un especialista llamado José Manuel Gutiérrez Fernández. Se dice que él preside el Centro de Filosofía para Niños y Niñas del Principado de Asturias, España. Asturias es una de las regiones de España que tiene más influencia en la migración que produjo acá en República Dominicana. La migración de Asturias desde la guerra civil hacia acá ha tenido mucha presencia en los apellidos Fernández, González, Cuesta, de gente que luego ha tenido mucho éxito aquí en el comercio, y digamos que Busto también es un apellido que vino de esa migración asturiana. Él dice que la criminalidad se podría mitigar si se hace un trabajo relacionado al tema de los valores cívicos. Yo no me gustaría la idea de que todo se reduzca a eso. Creo que es un muy buen aspecto en el que podríamos pensar. Este hombre, por cierto, fue de los que participó cuando Margarita Cedeño estaba al frente del despacho de la primera dama, ahora es vicepresidenta, en materia de crear aquel famoso plan relacionado al tema de los valores. Yo sí creo que hay, y esto es importante, que trazar también una política cultural. Aquí hace muchísimo tiempo el tema del crimen está en los tuétanos de la sociedad dominicana, y hemos descrito, de hecho hoy fue un día muy activo en las redes hablando del tema, puesto que algunos lectores y seguidores de esos que colocan preguntas inteligentes propician que surjan debates a veces sumamente constructivos. Por eso yo quiero insistir muchas veces en que Twitter ni es tan bueno que cura, ni es tan malo que envenena. Lo digo porque mucha gente lo toma pues a partir de términos absolutos. O él lo es todo o es nada. O Humberto Eco tenía razón en que todos los que lo usamos somos idiotas. O es el nuevo centro del mundo donde todo se decide. No es ni una cosa ni la otra. Es una herramienta sumamente útil. Hoy, hablando del tema del narcotráfico, curiosamente pues hablábamos de la influencia que tiene también la sociedad cuando de alguna manera acoge a elementos criminales y recibe de ellos favores, protección, el capo, la figura, sobre todo el paradigma más importante del crimen organizado dentro de los barrios, se convierte también en una figura paternal, compite con el político, compite con lo que antes era tal vez el gran empresario en materia de su función social corporativa, es prácticamente el mecenazgo con el que cuentan de manera más cercana otros jóvenes emprendedores, incluso de cualquier área. El narco y el dinero del narco está metido incluso en áreas donde se busca el talento, como la música y el deporte. Ha sabido disfrazarse, camuflarse, encontrar estructuras de lavado y de aceptación a través de esos puntos. Este tema de los valores, y sobre todo cada cierto tiempo lo vamos a escuchar, de que probablemente el declive de nuestra sociedad en algunos aspectos éticos y morales tiene mucho que ver con el hecho de que se haya abandonado la enseñanza a lo mejor de moral y cívica y de algunos aspectos. Ni tan calvo ni tan peludo. Algunos de los peores políticos que ha parido la República Dominicana fueron muy bien educados, muy bien capacitados, incluso entraron en un momento dado a los partidos políticos cuando estos tenían filtros de entrada, verbigracia a los círculos de estudio. Algunos de ellos fueron moldeados de la mano de grandes maestros políticos y surgieron en otra época.
yo no sé si tenían guardado en un aposentico del alma todo este desmadre, como se dice en México, todo este deseo de prevalecer sobre la base de la capacidad de generar riqueza a partir de tomar lo que no es suyo. Yo entiendo que no hay varitas mágicas y quien las ofrezca generalmente está mintiendo. Alguien preguntaba justo en esa conversación que además de nosotros volcar nuestro desprecio hacia esos modelos del crimen organizado, que como nosotros le llamábamos a los que usan la política o la religión para también hacerse ricos y medrar sobre el desastre de la sociedad, yo le contesté claramente, se llaman estafadores. No son otra cosa. Son estafadores y en algunos casos criminales también. Sobre todo cuando se trata de quienes, disfrazados de servidores públicos y disfrazados de políticos profesionales, ascienden al Estado, tanto en los cargos de elección como en los cargos de decreto, y a partir de ahí no hacen sino distorsionar en gran manera la vieja idea de que el Estado es un lugar a donde deben ir también personas muy capacitadas, con muchos elementos favorables para manejar la riqueza que todos generan. No basta con valores, los valores son importantísimos y de hecho creo que bien vale la pena replantearse, así mismo como cada cierto tiempo debe hacerse, cuál es el compendio de las matemáticas, las ciencias exactas que incluyen la física, las ciencias aplicadas y otros diversos, las ciencias sociales, por supuesto, y otros aspectos importantes que deben formar parte de la currícula que se enseña en nuestras escuelas, sobre todo en la educación pública. Por supuesto que también nos encantaría que se agregaran aspectos de los valores. Es más, hemos dicho en estos micrófonos que sería importante que a los jóvenes estudiantes, y pienso mucho en el joven estudiante varón, se le enseñara también en la escuela al mismo tiempo que aprende las operaciones básicas, que aprende la geografía, que aprende la química y que aprende otros aspectos, que aprenda a respetar al género femenino, que aprenda elementos de igualdad, de equidad, la más importante de todas, la libertad individual, que siempre he dicho, en la medida en que aprendamos a respetar la libertad de ese ser, de ese otro ser, va a ser muchísimo más fácil hacer cualquier prédica, cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de campaña, ¿no? Ya cuando tenemos este elemento ya formado, ya moldeado por la sociedad. Hace unos meses citábamos aquí, recuerdo horrorizados, los datos de aquella encuesta levantada precisamente sobre el personal estudiantil. Lo bien que se encontraba la mayoría de los jovencitos que un hombre le diera a una mujer y punto, y que nadie se metiera en eso. O lo normal que se encontraban que fuera la violencia la solución a diferencias personales. Y de ahí ni hablar cuando se le preguntaba sobre que también podían ver la idea de enriquecerse a costa del Estado. Por supuesto que tenemos un trabajo enorme por hacer en ese sentido, pero no olvidemos, para que no vivamos en medio siempre de una confusión de términos y de eufemismos, que educación, desde el punto de vista académico, es una parte de la formación. La formación entonces es un todo integral, porque te formas no solo en el aula pasas una parte de tu día y de tu vida. Te formas en el hogar, te formas en la comunidad y te formas en la sociedad, en las distintas capas, como decía Bosch, como la alcachofa, por capas. En ese sentido, hay un trabajo enorme por hacer, que no se queda solamente, aunque suene muy bonito, en el tema relacionado a los valores. Es más, yo nunca he puesto en duda, no tengo ninguna duda, de que en los hogares, la inmensa mayoría de los hogares de la República Dominicana, con todo el grave tema monoparental, a los dominicanos se nos enseña lo poco que aprendemos de valores allí. Es casi seguro que sea en la transmisión, sobre todo de madre a hijo, que es la más común por razones muy básicas y muy entendibles, que se dé la transmisión de valores. Es quizás uno de los pocos aspectos donde más allá de los pesares y de los avatares de nuestra sociedad todavía se transmiten ideas tales como la honestidad, el honor, la vergüenza y algunas formas que tenemos de llamarle a las virtudes. Ciertamente yo creo que hay que hacer parte de la enseñanza dentro de las escuelas y dentro de los demás mecanismos de la parte académica, la enseñanza en valores. Retomarla dentro de los hogares, aprenderla dentro de la comunidad, aprenderla dentro de eso que llamamos sociedad, que no es sino la suma de todos los individuos, es otra cosa. Y ahí es donde intervienen los paradigmas de éxito, palabrita que no significa otra cosa que ejemplos a seguir. Mientras nosotros estamos diciendo todas estas palabras bonitas, hay
decenas de jovencitos que acaban de ver pasar en un carro nuevo del año, con unos aros carísimos y con una música que resuena en la otra esquina, al delincuente más célebre de su sector. Y se preguntan qué precio tiene llegar a obtener ese éxito, entre comillas, a través de las distintas vías que la sociedad le ofrece. El estudio, el trabajo, la formación, la capacitación, el ahorro, el sacrificio. ¿Y cuánto cuesta a través de esos atajos que brinda el otro modelo? Pero también esos jovencitos piensan, José Luis, perdona que te interrumpa. No, para nada. De que esas personas cometen hechos ilícitos y están en la calle. Por lo tanto, entonces dirán ellos, sobre todo por la visión que tienen tan de cerca. Y a todo esto, no solo lo que están viendo en las calles, es lo que también están viendo en otros mecanismos, en otras pantallas, en otras vías de información que ahora son más comunes, que se han diversificado y que yo insisto, no son ni malas ni buenas. El problema es el criterio, el escasísimo criterio que estos jóvenes tienen a cierta edad, el escasísimo criterio que le estamos ayudando a tener a partir de todas estas vías de educación y formación, insisto, son dos conceptos distintos y que al final, como resultado, muy bien tú mencionas, y eso me parece interesantísimo, están viendo el modelo de causa y efecto. Si el modelo de causa y efecto les dice que, pese a todo lo que ese individuo hace, o se dice que hace, o ellos han escuchado que hace, él está ahí, en las calles, en el colmadón, en el bar. Y hasta controlando policías, pues no hay forma, es imposible que en su organigrama, en su cosmovisión de todo lo que les rodea, puedan terminar entendiendo que eso es malo. Lo van a escuchar de nosotros, lo van a escuchar de una abuela, lo van a escuchar de una tía, pero la realidad les va a golpear. Y el ejemplo, vuelvo con el paradigma, en la práctica va a ser muy poderoso. Y lamento decirlo, pero en la inmensa mayoría de los casos va a ser demasiado convincente. Contra eso se lucha todos los días. Hoy un ex narco, yo no sé si es ex o qué, es protagonista del tema político. ¿Pero a partir de qué? Bueno, del éxito en lo suyo. 10 años preso en los Estados Unidos, regresa y tiene dinero. Entonces, y está cobrando millones. De verdad que es bastante cuesta arriba, es muy cuesta arriba. Yo no digo que esté todo perdido, miren que a veces no es fácil. Creo que siempre hay forma de llegar a un mejor escenario y de ahí a un mejor escenario y que pueda haber cambios graduales. Otros países han estado recorriendo en mayor o medida ese camino. No es fácil, no lo es. Cuesta muchos sacrificios, sobre todo porque a veces pasa por sustituir al liderazgo. Y es ahí precisamente donde estamos. Esa es la cruzada, la sustitución del liderazgo. Pero ¿sustituirlo por quién? ¿Por quiénes? Tiene que salir de la misma sociedad. Ahorita hubo una llamada muy buena, de esas que dicen cosas que no son buenas de escuchar. La complicidad social. El político puede ser lo que sea y el votante. Si el votante rechaza al político que proviene justo de toda esa agua negra, él no va a tener sustento. Si los peores políticos sacaran 3 votos, ¿quiénes fueran? ¿Qué efecto tendrían? ¿Qué afectación generarían en nosotros? Ninguna. Al final, entonces, ¿quiénes tienen el poder? Los individuos en sus manos. Y quiero insistir en el tema del individuo. El criterio no puede ser nunca colectivo, es individual. Y por eso, en la medida que aprendamos eso y tomemos decisiones por nosotros mismos, entonces podríamos ya sí llegar al elemento colectivo, que es empujar todos en la dirección correcta y lograr los mejores resultados para nuestra sociedad. El gobierno de la tarde.